Estimados alumnos, muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo como continuación del contenido del módulo de Ergonomía y Psicología Aplicada al tema 5, Ergonomía en Oficinas. En este acápite vamos a hacer una introducción a lo que es la ergonomía en oficina, tocando 4 puntos importantes como son los riesgos posturales, riesgos asociados al uso del ordenador, riesgos ambientales y aspectos asociados a la organización. Quiero un poco quiero hacer entender de que este tema lo vamos a ver con cierto cuidado porque el tema de la ergonomía aplicada a oficinas conlleva, digamos, el tema, digamos, de pantallas de visualización, el tema de condiciones ambientales, el tema mismo del diseño del puesto de trabajo. Y bueno, pues vamos a ver que en nuestro entorno muchos no aplicamos las normas que deberíamos de cumplir para un buen trabajo en la oficina. Como introducción al tema, sabemos que el trabajo de oficina presenta riesgos específicos que, bueno, tenemos que conocer. Sus consecuencias abarcan aspectos tan diferentes como los trastornos musculoesqueléticos. En este caso se puede presentar dolor de cuello y espalda, por ejemplo. Una causa también interesante es la fatiga visual y el dolor de cabeza. Según su causa, estos problemas se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Problemas relacionados con la carga postural, ¿no? Asociados a las posturas estáticas que se mantienen en muchas tareas de oficina. Y esto puede provocar trastornos musculoesqueléticos. Problemas relacionados con el ambiente de trabajo, condiciones de iluminación, temperatura y humedad y exposición al ruido. Bueno, es algo también bien interesante el tema de la ergoacústica, ¿no? Cuando hablamos de exposición al ruido. Problemas de tipo psicosocial, como la carga mental, el estrés, la falta de motivación, aspectos psicosociales que conllevan a un estudio muy profundo que también es parte de la ergonomía en la oficina. Vamos a tomar como referencia el ErgoFi del IBB, del Instituto de Biomecánica de Valencia, del año 2000, que nos da cierta información sobre la normativa que deberíamos de cumplir en cuanto al trabajo de oficina, ¿no? Bueno, se elabora este instituto un cuestionario largo que toma bases de normativa también española para valorar y evaluar riesgos que se puedan presentar en el trabajo de oficina, ¿no? Aquí tenemos un esquema que, bueno, un poquito nos va a ayudar a entender cómo puede afectar el tema de la ergonomía en la oficina, tomando en cuenta algunos riesgos que se pueden suscitar, digamos, en un trabajo como tal. Tenemos aquí en la primera parte de oficinas, tenemos aquí los aspectos del trabajo que conllevan. Básicamente tenemos acá de primer inicio lugar de trabajo, instalaciones que pueden afectar a las emergencias, confort térmico, exposición al ruido, iluminación. Tenemos acá equipos de trabajo, muebles, material informático que pueden afectar a la carga postural, fatiga visual, adaptación a la tarea, adaptación al trabajador. Tenemos también la organización de tareas que pueden afectar a la carga mental, estrés, monotonía, falta de motivación. La formación e información que puede afectar al conocimiento de los riesgos, buen uso de los equipos y consejos preventivos, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto, los aspectos, bueno, en oficinas, los aspectos de trabajo conllevan la importancia del compendio que puede llegar desde que puede, digamos, inferir en estar expuesto a un riesgo del lugar de trabajo, los equipos de trabajo, la organización y la formación e información de los trabajadores, ¿no? Eh, Desarrollo del tema, bueno, tenemos aquí riesgos posturales ocasionados en trabajos de oficina. Las molestias posturales en actividades de oficina se convierten en un problema muy importante y ya en esta vida moderna que tenemos todos, conlleva, digamos, gran importancia. Sabemos que muchos trabajos tienen actividad sedentaria.
Entonces, el trabajo intensivo con el ordenador, la falta de espacio para moverse, el mantenimiento de posturas estáticas, ¿no? Durante periodos largos de tiempo y ritmos elevados de trabajo pueden provocar problemas de fatiga muscular y entumecimiento, ¿no? El mismo hecho de no hacer ejercicios, digamos, un cierto periodo de trabajo que estamos sentados todo el tiempo, entonces puede provocar estos malestares, ¿no? Y desde ya pueden traducirse en dolores en el cuello, hombros y la parte de la espalda fundamentalmente, ¿no? Entonces, son causas, ¿no? Tenemos aquí causas de molestias posturales que pueden también provocarse en las oficinas. Ya acá tenemos un esquema también que nos muestra, partiendo de que riesgos posturales en la oficina que pueden ser originados por malas posturas y también mantener siempre la misma postura. Bueno, malas posturas pueden darse en la zona del cuello, en la zona de hombros, en la zona de espalda, en la zona de mano muñeca, ¿no? En la zona del cuello va a estar originado esta molestia por puede ser una mala colocación del ordenador, por ejemplo, ¿no? Puede estar de lado o muy alto. En cuanto a los hombros, una mala postura puede estar originado por tener la mesa muy baja o muy alta y no poder apoyar los brazos al teclear. Tener una mala postura por la espalda también puede ser originado si tenemos una silla inadecuada o mal ajustada. Mala postura en mano muñeca que puede ser originado por la mesa muy alta o el teclado mal diseñado. También tenemos otro extremo que sería mantener siempre la misma postura, y ya. Si tenemos poca movilidad, esto puede ser originado por una mesa pequeña, falta de espacio para moverse. Tenemos aquí pocas pausas, esto puede ser originado por trabajo intensivo, mala organización del trabajo, ¿no? Entonces esto también infiere, el mismo hecho de tener una misma postura puede inferir en tener molestias, ¿no? Molestias posturales en la oficina, ¿no? El hecho de tener poca movilidad, pocas pausas de trabajo, entonces también hace de que surjan ciertos malestares. Bueno, molestias posturales y la silla de oficina. Bueno, desde ya todos vamos a conocer qué es una silla giratoria, ¿no? Sabemos muy bien que el objetivo de una buena silla de oficina es proporcionar un soporte estable al cuerpo, ¿no? Que sea cómoda, tenga buenos reposabrazos, una profundidad adecuada, a su vez se pueda regular en altura, ¿no? Favoreciendo una buena postura y permitiendo cierta libertad de movimientos. Tenemos para ello algunas características acá, como son, digamos, buen respaldo, ¿no? Respaldo ajustable. Tenemos la altura, inclinación, una base giratoria. Había mencionado también los reposabrazos, regulación de la altura del asiento, ¿no? Todas esas características de una buena silla son muy importantes para brindar una comodidad necesaria si hablamos de un trabajo de oficina, ¿no? Tenemos acá también riesgos posturales y la mesa de trabajo. Muchos oficinistas, bueno, culpan de algún modo a la silla, ¿no? Mi silla no es cómoda, no puedo realizar mi trabajo porque no se puede ajustar, ¿no? Y esto lo culpan, digamos, para el tema de las molestias musculares que uno puede padecer en el trabajo. En muchas ocasiones este juicio puede ser erróneo, porque la verdadera causa puede ser una mesa, ¿no? La mesa de trabajo puede ser tanto o más importante que la silla para prevenir determinadas molestias. Aquí tenemos algunos rangos específicos en cuanto a dimensiones de un buen espacio de trabajo si hablamos de una mesa. Esto según la normativa que nos presenta el GOFI de la normativa española, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, nos da una propuesta de que la mesa tiene que llevar un mínimo de dimensión en el ancho de 160 centímetros, ¿no? En este caso, aquí también tenemos lo mismo. Si hablamos acá un rango, digamos, de dimensión de 100 centímetros. Ya en la profundidad estamos hablando de 60 centímetros, lo mismo acá en la profundidad de 80 centímetros. Entonces, se propone esta normativa española, mediante el ERGOFI, propone estas dimensiones para tener una mesa
adecuada para un trabajo de oficina, ¿no? Eso obviamente según estudios realizados, ¿no? En cuanto a la realización de este tipo de trabajos. Muy bien. Las recomendaciones para la altura de una mesa fija debe quedar aproximadamente a la altura del codo cuando se está sentado. Debe ajustarse a la altura de la silla de manera que la posición para trabajar sobre la mesa resulte cómoda. Si para esta altura no se puede apoyar cómodamente los pies, hace falta un reposapiés, ¿no? Entonces también acá nos presentan algunas dimensiones de propuesta. Lo más relevante, lo más resaltante, por lo menos yo lo menciono, que una altura de una mesa puede conllevar de 72 más o menos 1.5 centímetros según normativa extranjera. Pero ojo, esto puede cambiar a la relación poblacional nuestra, ¿no? Entonces, esta es una propuesta de normativa. En algún estudio que nos tocó realizar en la universidad, conjuntamente alumnos, hizo una investigación, esto llegaba para nuestra población a 70 centímetros, ¿no? Entonces varía, digamos, con esta propuesta de normativa, ¿no? Ojo, con quién se va, dónde se tiene que trabajar y cómo, digamos, estaríamos o sea, cómo podríamos aplicar esta normativa a nuestro medio, ¿no? Que tenemos que ver también las dimensiones de nuestra población. ¿Okay? Eh, como punto 2, los riesgos asociados al uso del ordenador. El hardware, del equipo informático incluye los dispositivos físicos como la unidad central del ordenador, como es el CPU, y todos sus periféricos, tanto en la entrada, como es el teclado, ratón y otros, y como de salida, pantalla, impresora y otros, ¿no? Esto debe facilitar el trabajo de la persona. Entonces, la buena ubicación del hardware también es muy importante en el entorno mismo de la oficina. El software incluye los programas informáticos que permiten el funcionamiento del equipo, sistema operativo, interfaz del usuario, aplicaciones, ¿no? Y otros. Este apartado va a describir los principales aspectos a considerar para eliminar los riesgos asociados al uso de estos equipos, ¿no? Un software que pueda ser, digamos, fácil de usar o por lo menos, digamos, tenga se podría decir, digamos, ese manual de uso muy completo, entendible, entonces puede ser también parte, se puede considerar como parte de la ergonomía en la oficina en cuanto a la facilidad de uso, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ver el riesgo asociado al uso del ordenador y qué puede implicar, digamos, que no se pueda manejar ese programa informático, ¿no? Cuán preparada tiene que estar la persona. Entonces, son varias cosas que, bueno, varios aspectos que deberíamos de considerar cuando hablamos de los riesgos asociados al uso del ordenador, tanto el hardware como el software. Bueno, la pantalla del ordenador, si hablamos de la pantalla del ordenador, de los diferentes elementos que componen el equipo informático, la pantalla del ordenador podemos indicarlo como el dispositivo que más influye en el confort mismo de los trabajadores. Los requisitos básicos que deben reunir los periféricos de entrada al ordenador están reflejados en las siguientes fuentes. Bueno, nos hemos basado, bueno, se basaría para este tema, esta parte, digamos, del tema de la guía técnica del INSHT asociada al Real Decreto 488 de 1997 de los trabajos sobre pantallas de visualización. El mismo hecho que hablamos del INSHT es en significado Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España. Si ustedes observan esta abreviación, desde ya se está tomando reglamento español, normativa extranjera o normativas, bueno, normativa extranjera, ¿no? Que son las famosas normativas técnicas presentadas, las NTPs. Entonces, por favor, si hacemos relación del INSHT, es que estoy tomando de referencia la normativa extranjera española. En normativa UNE en ISO de la 9241, partes 4 del teclado y 9 del ratón, ¿ya? Y otros dispositivos de entrada diferentes al teclado. Si hablamos de normativa UNE, estamos trabajando con normativa europea. UNE, ¿ya? Entonces son las famosas normativas UNE, EN, que es la normativa europea. Y estas se basan según ISOs, ¿no? Entonces también es bueno siempre interpretar de qué fuente, con qué fuente estamos trabajando, qué vamos a hacer, cómo vamos a realizar el trabajo. Si estamos hablando de una evaluación de ergonomía en oficina, ¿no? Por ejemplo. Recomendaciones generales.
Independencia de la pantalla. El monitor debe ser independiente del CPU y del teclado del ordenador, se recomienda, de manera que pueda colocarse en la posición más cómoda para el usuario. Esta característica se cumple en todos los ordenadores de sobremesa actuales, pero no en los portátiles. En cualquier caso, un ordenador portátil no es adecuado para puestos de trabajo como el de un técnico que tiene que estar sentado todo el día o frente al ordenador, ¿no? Donde estas tareas de informática pueden ser continuadas, pueden ser frecuentes. Entonces, el trabajo con el trabajo, digamos, si se habla del trabajo con ordenador, se recomienda siempre la independencia entre la pantalla y el CPU, ¿no? Ajustes de la ordenación del monitor. Debe ser posible ajustar el giro, la inclinación del monitor para orientar la pantalla hacia el usuario. O sea, buscamos siempre la comodidad, ¿no? Tamaño de la pantalla. Depende del tipo de tareas que se realice. En términos generales, las actividades que impliquen el uso de información gráfica, existen monitores de tamaño de las que se basan en la simple lectura de caracteres alfanuméricos. Se recomienda los siguientes tamaños de monitor, medio diagonalmente sobre la pantalla en función de la tarea. Bueno, si hablamos de este aspecto, ya podemos indicar que los equipos de este último tiempo ya llegan con todas las se podría decir, con todas estas recomendaciones ya implementadas, ¿no? Dentro de lo que es la pantalla, el tamaño de la pantalla y, por ejemplo, en el tema, digamos, si hablamos para tareas de lectura, recomendamos un mínimo de 35 centímetros, 14 pulgadas, para tareas con gráficos mínimo 42 centímetros, 17 pulgadas, para tareas de proyecto mínimo 50 centímetros, 20 centímetros de pulgadas, para lo cual podríamos indicar de que en nuestro segmento encontramos muchas propuestas, ¿no?, del mercado para que podamos adecuarnos a esta recomendación que nos plantea esta normativa. La resolución de la pantalla debe aproximarse lo más posible a la de un documento escrito sobre papel. Se recomiendan las siguientes resoluciones. Lo mismo las resoluciones de estos equipos ya que vienen en último tiempo son de alta gama, que ya tienen este cumplimiento. Por ejemplo, ya para tareas de lectura mínimo de 640 por 480 píxeles, para tareas con gráficos mínimo 800 por 600 píxeles, píxeles, ¿no? Para tareas de proyecto mínimo 1024 por 768 píxeles. Bueno, en este caso, si hablamos de la resolución de pantalla, pues, reitero, ¿no? Ya tenemos muchos segmentos del mercado que nos ofrece ya este mismo cumplimiento, ¿no? Entonces, son consideraciones que planteamos en lo que es la ergonomía en oficina. En cuanto a la colocación de la pantalla, en el trabajo de oficina las condiciones ergonómicas no dependen solo del equipo que le ha sido asignado, sino también del uso que usted haga del mismo. Por ello, se plantea una serie de recomendaciones sobre la forma en la que se debe ubicar la pantalla, ¿no? Vamos a considerar, por ejemplo, el tema de la altura de la pantalla, donde el borde superior de la pantalla debe quedar a la altura de ojos, como máximo, ¿no? Hablamos de este segmento. La zona visual óptima se encuentra comprendida entre la línea de visión horizontal y la trazada a 30 grados bajo la horizontal, aunque es admisible 60 grados bajo la horizontal. Muy bien. También se menciona la distancia entre la pantalla y el usuario. La distancia entre la pantalla y los ojos del usuario debe ser como mínimo 40 centímetros, aunque la mayoría de los usuarios prefiere 50 centímetros o más, ¿no? Y algunos que estamos cortos de vista preferimos incluso 30 centímetros, pero lo recomendable es un mínimo de 40 centímetros. Muy bien. Bueno, hablamos ahora del teclado y el ratón. Los principales periféricos de entrada de información en el ordenador son el teclado y el ratón. El diseño de estos elementos y su colocación sobre la mesa de trabajo pueden afectar tanto al bienestar del trabajador como a la eficiencia de sus tareas. Hablamos del teclado. El teclado sigue siendo en la actualidad el principal dispositivo para la introducción de datos en el ordenador. Su diseño es determinante para localizar y pulsar las teclas con precisión, rapidez y sin
molestias, ¿no? Y su colocación sobre la mesa influye en la aparición del esfuerzo muscular estático en los miembros superiores del usuario. Bueno, acá se recomienda un ángulo bueno, entre la mesa y el teclado de 25 grados, que puede ser preferible, bueno, tolerable, ¿no? Y preferible de 5 a 2 grados, ¿no? La altura máxima tendrá 3 centímetros, ¿no? A partir de bueno, en este caso tendremos a partir de la tercera fila, ¿no? Entonces, bueno, también son recomendaciones que nos plantea el Ergofi, ¿no? Si hablamos del ratón, hablaremos de la forma y tamaño del ratón. En ese último tiempo, igual, se menciona mucha gama de producto, ¿no? Para escoger en cuanto a la forma y tamaño del ratón, del mouse, que comúnmente va a acompañar a un equipo de computación. Forma y tamaño del ratón. La forma del ratón debe adaptarse suavemente a la curva de la mano y sus dimensiones a las de las personas más pequeñas. Contrariamente a lo que piensan muchos usuarios, las formas muy acusadas, supuestamente anatómicas, no son deseables en dispositivos de uso general, no diseñados de forma personalizada. Son preferibles las formas suaves y redondeadas, ¿no? Para la mayoría de la población que pueda hacer el uso del mouse. Además, no debe perderse de vista que entre un 7 y 10% de la población también es zurda. Entonces, los ratones con forma demasiado adaptadas a la forma de la mano resultan bastante incómodas para los zurdos y no aportan ventajas para y bueno, y no aportan muchas ventajas más para los diestros, ¿no? En cuanto al apoyo de la mano, el diseño del ratón y su tamaño debe permitir el apoyo de una parte de la mano, la muñeca o los dedos sobre la mesa, para facilitar los movimientos precisos y aliviar la tensión muscular del brazo. Además, el tamaño del ratón debe ser reducido para minimizar la extensión, en este caso, de la muñeca. Hablamos de un punto 3, como son los riesgos ambientales. Si hablamos de riesgos ambientales, se nos hace familiar el término iluminación, ambiente térmico, el ruido, la humedad, la temperatura, ¿no? Que pueden presentarse también como consideración de riesgo ergonómico en el trabajo de una oficina. La calidad ergonómica del puesto de trabajo de oficina depende no solo del mobiliario, sino el equipo informático o la organización del trabajo. También depende del entorno en que se realiza la actividad. Las condiciones de iluminación, el ambiente térmico, el ruido y el espacio de trabajo son aspectos del entorno que influyen en la realización de tareas y el conformismo del trabajador. Si hablamos de iluminación, los aspectos más relevantes de la iluminación del puesto de trabajo van a ser los siguientes. Tipo de iluminación. En las oficinas debe existir una iluminación de tipo general, ¿no? Nivel de iluminación, si hablamos del nivel de iluminación, la iluminación es la zona de desarrollo de la tarea que debe ser suficiente para leer y escribir con comodidad y no tan alta que provoque deslumbramientos directos por reflejos. La pérdida de contraste en la pantalla, un contraste excesivo, o sea, el tema de deslumbramiento, brillo es fundamental cuando hablamos de trabajos en oficina porque vamos a estar frente al ordenador. Para las tareas habituales de oficina se recomienda un nivel de iluminación que nos presenta el Ergofi de 500 lux. Pero ojo, esto yo lo debato un poco porque si hablamos de nuestra normativa, ya estamos basándonos de principio en el Ergofi para las recomendaciones ergonómicas en oficina. Entonces había que considerar este valor. Pero ahí yo hago un resalte porque tenemos nosotros una normativa que es la NTS 001 que habla de iluminación y nos da también un rango, ¿no? Por niveles donde nos indica cuál sería el mínimo de iluminación recomendado para un ambiente de oficina. Y en nuestra tabla de la NTS nos indica 300 lux, ¿no? Entonces, hago un debate, ¿no? Sobre ese punto, pero bueno, para no hacer más énfasis, podríamos ver, digamos, como una recomendación base la NTS, ¿no? Entonces, el deslumbramiento, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De deslumbramiento directo, acá está la ventana, y hay un deslumbramiento también por reflejos, ¿no? Entonces,
¿Cómo tendría que estar ubicado acá el computador? ¿Está bien? ¿Esta manera está correcta? No, no es la correcta. Entonces, piénsenlo, digamos, y hagan un criterio de cómo tendría que estar ubicado este computador. Tendríamos que voltearlo o buscar un espacio o directamente tapar con cortinas, ¿no? Digamos, si no tenemos otra opción. O sea, hay que buscar las soluciones, ¿no? Ser lo más óptimo posible en cuanto a la aplicación de las normativas, ¿no? De las normativas que nos presentan. Ya. Muy bien. Hablamos también del ambiente térmico. Las condiciones ambientales de temperatura y humedad afectan directamente al confort de los trabajadores y la eficacia en la ejecución de las tareas. La determinación de unas condiciones ambientales que satisfagan a todo el mundo es una labor difícil. En cuanto al ambiente térmico, también vamos a hacer relación específicamente a lo que es la temperatura, la humedad, la velocidad del aire y las diferencias de temperatura, ¿no? Si hablamos de la temperatura, en verano se nos presentará 23 a 26 grados, ya en un ambiente, digamos, tipo Cochabamba, con valle, ¿no? E incluso en La Paz por la zona sur. Entonces podemos hablar, digamos, de esas consideraciones en cuanto a la temperatura. En invierno deberíamos estar con una temperatura de 20 a 24 grados, eso incluyendo ya de que el ambiente tendría que tener calefacción, ¿no? Entonces, consideraciones generales en base a normativa del ERGOFI que nos presentarían esas temperaturas por estaciones del año. La humedad, en cuanto a la humedad, nosotros vamos a resaltar aquí un 45 y 65% máximo de humedad. Velocidad de aire no debería exceder los 0.15 metros sobre segundo, pero ya resulta molesto tener una velocidad del aire que pueda pasar este rango. Diferencias de temperaturas, temperatura del suelo de 19 a 20 grados centígrados, ¿no? También mencionamos acá diferencia permisible de temperaturas radiantes desde el techo hasta el suelo, menor o igual a 5 grados, ¿no? Diferencia permisible de temperatura radiante desde superficies verticales cerca del suelo, menor o igual a 10 grados centígrados. Entonces, son datos que nos interesan también si hablamos de la temperatura que se puede emitir desde el techo, es la temperatura radiante. Muy bien. Igual lo mismo desde superficies verticales que puedan presentarse. Eh, Seguimos, mencionamos al ruido también como un factor muy importante en los riesgos que se pueden presentar en la oficina. De todos son conocidos el efecto del ruido en el lugar de trabajo. En las oficinas donde no se alcanzan niveles suficientes para afectar a la salud, si se producen otras consecuencias negativas, entre las que se encuentran las perturbaciones de la atención y la comunicación. Si hablamos de un nivel de ruido de fondo, los niveles de ruido de fondo dependen del tipo de tarea y del tipo de local. En tareas que exigen concentración y en locales no muy grandes, el límite óptimo que presenta el ERGOFI está por debajo de los 40 decibelios, pudiéndose aumentar hasta 45 decibelios en tareas mecanizadas y en los locales múltiples. En ningún caso el nivel sonoro continuo equivalente debe superar los 55 decibelios. Es muy estricta esta referencia de normativa que maneja los 55 decibelios. ¿Eso porque si sigo en esta diapositiva, esto para no, para poder tener, o sea, se hace referencia a este valor para que la comunicación entre personas en un ambiente de oficina pueda ser viable, ¿no? Y se tenga la concentración necesaria. Muy bien. Hablamos del espacio de trabajo. La disponibilidad de espacio de trabajo y la distribución de elementos en el entorno de trabajo es muy importante, no solo porque afecta a la accesibilidad física o a la facilidad de circulación, sino porque influye directamente en la calidad del entorno ambiental. Así las condiciones de ruido dependen de dónde se coloquen los equipos ruidosos y los reflejos dependen de la ubicación de las mesas con respecto a las fuentes de luz. Hablamos también de vías de paso. La anchura de los pasillos entre mesas y las distancias entre mesas deben ser suficientes para no estorbar el acceso de los trabajadores a sus puestos. No se deben utilizar pasillos o zonas de circulación como zona de almacenaje improvisado. Ojo, ¿no? En muchas ocasiones estos pasillos pueden ser vías de evacuación diseñadas para tal fin y no para ser llenadas de armarios o archivadores. De ninguna manera debe obstaculizarse las puertas de emergencia a los pasillos.
Dimensiones. Se recomiendan las siguientes dimensiones relativas al espacio. Superficie libre del entorno de la mesa donde se ubica una silla del trabajador, mínima 2 metros cuadrados, preferible 2.5 metros cuadrados, ¿no? Distancia entre el borde de la mesa y la pared u obstáculo más cercano situado detrás del trabajador para permitir moverse con la silla del entorno de trabajo, mínimo 115 centímetros, preferible 130, ¿no? Volumen no ocupado, 10 metros cúbicos por trabajador. Altura del techo mínima 2.5 metros, preferible 3 metros. Mamparas. Constituyen un elemento del mobiliario de oficina muy importante para la distribución del espacio y la separación entre puestos. Las alturas recomendadas para las mamparas pueden ser las siguientes. En posición sentada, menor o igual a 110 centímetros para contacto visual. Mayor igual a 140 centímetros sin contacto visual. En posición de pie, menor o igual a 140 centímetros para contacto visual. Mayor o igual a 180 centímetros sin contacto visual. Bueno, y por último, hablamos de los aspectos asociados a la organización. Las tareas de oficina en general y el uso del ordenador en particular asocian ciertos riesgos para el trabajador. Entre ellos incluyen la fatiga física e incluso algunos trastornos musculoesqueléticos debido a las posturas de trabajo, ¿no? La fatiga visual y otros problemas debidos a la carga mental de tareas, ¿no? Perdón. Para evitar estos riesgos, pueden adoptarse medidas técnicas y organizativas, entre las que se incluyen las siguientes: el diseño ergonómico de todos los elementos que configuran el puesto de trabajo. Ya hablamos mismo de un diseño ergonómico, es decir, el equipo informático, el software asociado, el mobiliario, mesa, silla y almacenaje y las condiciones del entorno de trabajo deben estar basados en un diseño ergonómico. El diseño adecuado de las tareas y de las pausas entre tareas, la formación e información del trabajador acerca de las tareas del puesto y la utilización de los equipos de trabajo. Son aspectos muy importantes cuando hablamos de la organización, ¿ya? Entonces, culminamos así este tema y bueno, pues en este sentido vamos a, digamos, hemos visto relevante también, hemos visto también de importancia a complementar el contenido del módulo con este tema como es ergonomía en la oficina.